Bueno, hay un negocio en este mundo, vamos a llamarlo así, que es un negocio pues de combatientes, de supervivientes, de guerreros, de gente con una voluntad casi de mártir, diría yo, que es el negocio de eso que llamamos la música clásica contemporánea. Como ustedes saben, no suelen ganar fortunas los intérpretes y o compositores de música clásica contemporánea. No es fácil poner, digamos, a disposición del público los repertorios de música clásica contemporánea. Pienso que ni en México ni en ninguna parte del mundo tampoco. Creo que en general no hay públicos muy abundantes todavía sensibilizados, por lo tanto, para la música clásica contemporánea, y sin embargo se mueve. Yo les quería preguntar hoy, un poco en esta lógica, si les parece que la música clásica contemporánea en México es un muerto que goza de buena salud. Es un poco irónico, es una cita clásica, queridos amigos, o casi una cita clásica, y lo digo porque se hace mucha música clásica contemporánea en México, se hace buena música clásica contemporánea en México, y hay grupos como, miren, este que hizo este disco que tengo aquí, Equinox, es decir, Onyx Ensemble, que dirige artísticamente el señor Alejandro Escuero, enseguida lo presento con formalidad, que además es un muy connotado flautista. Bueno, pues que lleva 18 años dando guerra, lleva una buena cantidad de discos y se deja oír por aquí, por allá y por más allá. Yo creo, a ver si es cierto, Alejandro, yo creo que te escuché en Bogotá, ¿puede ser? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí, estuviste en Bogotá, yo me acuerdo que estaba por allí. Bueno, entonces ustedes, bienvenido. Gracias, Julio. Celebrando disco. Celebrando disco, feliz de estar arrancando el 2014 con este maravilloso disco Equinox. La verdad es que estamos muy contentos de compartir con el público una nueva producción discográfica. Onyx tenía ya varios años de no grabar y muchos conciertos y consideramos que era el momento ya de lanzar esta propuesta discográfica, definitivamente porque además se constituye por obras que han sido dedicadas al grupo y que definitivamente le dan una voz al proyecto Onyx, ¿no? Como ensamble, como dices tú, desde hace ya muchos años, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito el origen de Onyx Ensemble, porque de veras que haya durado 18 años, ya hablando en serio, que toque con la frecuencia con que toque sus repertorios y los de otros también, que circule tanto por el mundo, tiene mucho mérito. Es decir, no es fácil. Sí, entonces, ¿por qué no era más fácil armar una banda de pop y ganar mucho dinero, digamos? Es curioso, pero bueno, lo cierto es que es un género muy interesante, apasionante. En México, así como se hace buen son jarocho o se hace, por ejemplo, música folclórica en general, también se hace música contemporánea, así como se hace también arte contemporáneo en general, artes visuales y demás. Entonces, la verdad es que a mí es un género que me parece que tiene un gran valor, y especialmente el de México y el de Latinoamérica. Onyx se fundó justo con esa idea, con la de propulsar y impulsar con mucha dedicación, con mucho énfasis, con mucha pasión, la música actual, porque uno piensa en música clásica y piensa en Beethoven, Bach, etcétera. Pero ¿quiénes son los Beethovenes mexicanos o los Beethovenes de Venezuela? Existen y están vivos y están entre nosotros. Y hay que darlos a conocer porque son propuestas, como yo digo mucho en muchos conciertos, como si fuera un museo acústico. Onyx es un museo acústico en donde se pasea uno por una serie de salas, ve unos cuadros en donde uno entiende ciertas melodías y de repente son más abstractas. Y sin embargo, lo que es apasionante al respecto es que más que reconocer la tradición, descubres nuevas formas de escuchar música. Descubres nuevos sonidos, nuevas armonías, nuevos contrastes, nuevos timbres, ¿no? Los cuales te dan experiencias distintas. Y yo creo que la música actualmente, además con la ayuda de las nuevas tecnologías y demás, está demandando de la escucha contemporánea nuevos rituales. En realidad tendremos que expandir nuestra forma de escuchar música e inventar nuestros propios rituales, ir a conciertos distintos que ofrecen música que nunca hayas escuchado en tu vida y que te dejes llevar, a ver a dónde te lleva eso, pues. A la vez de que, bueno, uno compagine escuchar obras que ya uno conoce y ya sabe uno
en qué va a terminar, porque pues eso también es un disfrute delicioso, ¿no? Tararear la música y saber en qué acaba, porque ya la hemos conquistado. Pero también hay que escuchar música por conquistar o por descubrir, ¿no? Y eso es lo que hace Onyx en realidad, ¿no? Fíjate, creo que te dije, los vi en Bogotá. Ajá. ¿No? Que es una manera un poco rara de referirse a un concierto, pero en este caso no está mal decirlo, porque estoy pensando que también es una propuesta muy visual, lo comentábamos hace un momentito tú y yo, está muy anclado en lo visual y en lo escénico, diría yo. Así es. Por ejemplo, cuando salimos a escena, salimos muy concentrados. Es una forma de hacer música muy compleja. O sea, la música contemporánea se basa muchas veces en innovar rítmica, armónica o melódicamente a la vez, de manera que cada pieza es un universo, cada pieza sus propias reglas, cada pieza sus propias tendencias. Entonces hay que descubrirlas de por sí, porque no hay esa tradición. Si tocamos Mozart, ya sabemos que Mozart se refiere a ciertas cosas. Aquí tocamos un compositor que nunca hemos tocado en nuestras vidas y tenemos que reinventarnos en escena. Y además, muchas veces las obras son muy complejas, demandan de velocidades tremendas. Eso me recuerda, por ejemplo, hemos hecho música de un compositor mexicano que se llama Armando Luna, de Chihuahua, y recuerdo que cuando se entregó la pieza, decía, decía como 230 la negra lo menos, rapidísimo, ¿no? O sea, era así como la medida, era así como, bueno, imposible casi de tocar. Y demandan, pues, los compositores este tipo de complejidades, o en velocidad, o en complejidad, o en variedad rítmica, o en volúmenes, ¿no? Fuertísimo, o pianísimo, ¿no? Buscando que el escucha reaccione a diferentes experiencias. No nada más que disfrute, sino que también reaccione a diferentes formas de experimentar el sonido. Decías que se funda Onyx a finales de 95, ¿no? Año 95. Sí. ¿Qué tanto? Yo me imagino que aquí era un páramo, ¿no? Es decir, no había muchas posibilidades de tocar, etcétera. Difícil. ¿Ha cambiado eso? ¿Ha evolucionado de alguna manera? Bueno, sí, desde luego se ha diversificado, hay nuevos grupos, nuevas generaciones. Todos los de Onyx somos profesores o de la UNAM o de algunas instituciones diversas y hemos formado gente que ahora tiene sus propios grupos. Yo mismo estoy impulsando algunos, apoyándolos, asesorándolos para que la escena musical mexicana esté viva, pues, y creo que varios grupos que coexisten con Onyx también están haciendo lo propio. Así que sí es una escena vital, viva, que está empujando a la creatividad. Y pienso que no nada más a nivel composicional, sino a nivel interpretativo, ¿no? Ahora, lo decía de broma y no, es decir, tampoco amasas fortunas componiendo e interpretando música clásica contemporánea. Claro. Lo pregunto en este sentido, es decir, ¿qué necesita algo como Onyx para sobrevivir? ¿Y qué necesitan ustedes que integran Onyx para sobrevivir físicamente, para sobrevivir, es decir, para ganarte la vida? Mira, Julio, y esto es importante para compartir con el público. Este tipo de música es el tipo de música no solamente experimental, sino que busca nuevos derroteros, como decía hace rato, en estéticos, musicales, etcétera, de manera que es como una especie de laboratorio de investigación, que como todos los laboratorios de investigación avanzada requieren pues un subsidio, ¿no? O sea, como un laboratorio de ciencias avanzadas en física, en química, en astronomía, requieren de que el gobierno ayude a poner simplemente un observatorio astronómico y una posibilidad de realmente, y un equipo porque un astrónomo solo, o un grupo de 3 o 5 astrónomos, pues no van a poder fundar toda una institución, y no va a surgir la NASA, o no va a surgir este tipo de instituciones así. Entonces es lo mismo, cuando tú estás en la punta del iceberg, en la innovación y demás, sí requieres de una infraestructura, ¿no? Entonces, grupos como estos en todo el mundo son subsidiados por los ministerios de cultura de sus países, más o menos de manera intermitente, ¿no? Que es el caso de este ensamble, ¿no? No de digamos, iniciativas privadas, por llamarlo de alguna manera. Desafortunadamente no. Yo sigo pensando que la iniciativa privada es un gigante dormido en México que todavía no aporta a la cultura lo que podría. Sobre todo en este terreno de la innovación y de abrir brecha, como es el proyecto de Onyx.
Y pues desafortunadamente todavía no, porque no son tampoco grupos destinados a grandes masas, digamos, de conciertos de 10,000 o 15,000 o 18,000 espectadores a la vez, ¿no? Y supongo que todos ustedes, bueno, tú eres un académico desde luego, tienes esa carrera paralela y no, digamos, Sí. porque también van muy juntas, Sí. y supongo que es el caso de todos los demás, ¿no? Sí, así es. O sea, tocan donde pueden, dan clases, que creo que es el destino de casi cualquier músico. Sí, así Clásico es. contemporáneo. Así es. Tienes que ser muy diversificado en tus actividades, dar clases, escribir, por ejemplo, dar otro tipo de recitales de solista, tocar con orquesta de solista, dirigir festivales. Como es tu caso, sí, ya lo... Entonces, definitivamente, por ejemplo, nuestra pianista fundó una escuela para niños, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Y este tipo de cosas hacen que definitivamente uno pueda pues vivir de la música, que realmente es un privilegio. La verdad es que en ese sentido, pues sí, somos muy afortunados. Y, a ver, tengo la impresión, pero dime, y creo que este disco lo refrenda, pero ahora lo platicamos, tengo la impresión de que los músicos clásicos, los compositores clásicos contemporáneos, en todo el mundo son como un poco una comunidad, ¿o no? Es decir, hay mucho diálogo, hay mucho contacto. Pregunto porque aquí hay, pues también hay presencias foráneas, pues. Sí. La verdad es que la música clásica contemporánea como género es tan grande que tiene muchísimos subgéneros adentro. Está la música influenciada por la música electrónica y que tiene mucho que ver, con, por ejemplo, con la música que se escucha en las películas de ciencia ficción. Ajá. Está la música más programática y que tiene que ver, por ejemplo, con la música que se hace en el cine y que hay una influencia ahí en dos vías con la música de concierto y la música de cine. Está la música, por ejemplo, por decir citar un ejemplo, la música minimalista o la música, o muchas tendencias ya postmodernas en donde, por ejemplo, combinan experimentación sonora con música folclórica del mundo, de repente con música antigua del Japón o con música incluso renacentista y contemporánea. Entonces, coexisten ahorita muchos híbridos, ¿no? Entonces, es bien difícil hablar de que hay una comunidad de esto porque se desdobla en multiplicidad de voces. La verdad es que existe una paleta, digamos, estética, musical tan grande y tan diversa que invito al público a que de verdad descubra este gran género porque tiene muchos subgéneros, ¿no? Que realmente la hacen muy interesante, ¿no? Y sin embargo, hay diálogo, ¿no? Hay diálogo con músicos extranjeros, con compositores extranjeros, etcétera. Totalmente. Yo diría que hay muchas comunidades, muchos contactos. Onyx, por ejemplo, ha tenido relación con compositores e intérpretes de Japón, de Corea, de Italia, de Alemania, de Venezuela, de muchísimos países. Por supuesto, muchísimo con Estados Unidos por la cercanía, claro, por la relación, porque las instituciones en Estados Unidos, por ejemplo, universidades, les interesa mucho nuestro trabajo. Hemos dado muchas clases maestras y luego conciertos en universidades, pero también en Latinoamérica. Entonces sí hay una relación internacional y bueno, un proyecto de esto requiere de viajar, porque además la idea es representar a México también afuera, ¿no? En diversos eventos que tratan de mostrar lo que México tiene y bueno, que vean, escuchen que existe música contemporánea de calidad. ¿Cuántos tampoco se trata de estar haciendo como recuentos, digamos, exactos, pero ¿cuántos países habrán visitado ya a lo largo de estos 18 años? Pues mira, lo que pasa es que, por ejemplo, Estados Unidos hemos ido a muchísimas ciudades, a Chicago, a Nueva York, a Alabama, Oakland, a San Francisco. Entonces, por ejemplo, ¿Alabama? Sí, así, a pueblitos, a curioso. Texarkana. Hemos ido a lugares A Texarkana, así. Sí. Pero, o sea, ni siquiera los gringos van a Texarkana. Así es. Hemos tocado sentados en una cancha de básquetbol para niños, en conciertos, digamos, que les llaman outreach, o sea, como para digamos, de alcances sociales, además del concierto principal de gala en la noche para los adultos. De repente podemos y ofrecemos siempre conciertos, digamos, comunitarios en alguna iglesia o para, ¿no? Entonces,
Hemos llegado a tocar así para muchísimas comunidades y es un trabajo muy satisfactorio en donde además hablas con gente de todo tipo de niveles socioeconómicos, intereses y demás. Y eso creo que es una parte importante de acercar, de acercarse con su público. Porque además aquí la cuestión es formar públicos, Julio. Darles a conocer cómo escuchar este tipo de música y yo creo que las grabaciones son testimonio importante de eso, los conciertos en vivo, por supuesto, pero y por eso estamos viajando y todo, pero no solamente los conciertos son suficientes. Entonces, grabaciones, algunos videos, giras, conferencias, tenemos un seminario en la UNAM permanente, ¿no? Nosotros organizamos un seminario quincenal, Seminario Abierto de Música Contemporánea, en donde presentamos otros grupos, como nosotros, de otros países o de otras partes de México y otros compositores. Tenemos ya 5 años con ese seminario y ese trabajo es importante para las siguientes generaciones, no solo de músicos, sino también de escuchas. Oye, y ustedes también, dices, hay muchos híbridos, dijiste, ¿no? Sí. Cuando estabas hablando de eso. ¿Y ustedes también son un híbrido? Pues tocamos repertorio que ciertamente es tiene muchas influencias, entonces sí podría decirse así. El grupo está constituido por 2 instrumentos de aliento, clarinete y flauta, por 2 instrumentos de cuerda, violín y violonchelo, y el piano. Es un quinteto, ¿no? Es una versión, digamos, sintética de una orquesta, ¿no? Es un paquete que nos permite viajar, que nos permite concentrar fuerzas, digamos, de cámara, es decir, en formato pequeño, íntimo, para poder llevar esto a otros lugares. Oye, ¿y qué formación tienen ustedes? Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se encontraron en el camino? Pues bueno, hay una distancia entre más o menos entre 5 y 10 años de diferencia entre nuestros, ¿no? Todos somos de la Ciudad de México, por ejemplo, todos estudiamos en diferentes países en el extranjero nuestros posgrados, empezamos en México. Tú estuviste en Holanda. Yo estuve en Holanda, Fernando Domínguez, el clarinetista, estuvo en Holanda, pero también en Austria, en Viena, por ejemplo, Abel Romero estudió en Estados Unidos, Edith Ruiz, que es la pianista, estudió en Cleveland, Edgardo Espinosa estudió en Inglaterra, y pues nos terminamos encontrando porque terminamos sintetizando mucho de lo que es nuestros intereses respecto de cómo hacer música. Básicamente es entregarse a un repertorio con el ánimo de entregar una interpretación pues profundamente distinta, comprometida con la idea del compositor. ¿Cuántas piezas habrán compuesto entre todos ustedes? Piezas que hayamos estrenado o que se hayan dedicado a nosotros desde que se inició ONIX hace casi 18 años, estamos hablando de más de 100 piezas. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, para que vean que no nada más prometes. Vamos a ir a corte, pero antes, escuchen, viene un track que fue al final, ¿cuál? El número 9. Número 9, ¿sí? Ya venimos. La pregunta que les hacía es si la música clásica contemporánea en México, es larga la formulación, es un muerto que goza de buena salud. Amos Lieberman dice, la música clásica contemporánea en México es más bien un vivo con mala salud. Me gusta la respuesta. Carlos Vázquez Nieto nos dice, sí, definitivamente a veces se muere, luego se cura, luego vuelve a morir, hasta que alguien lo encuentra para morirse con él. La música clásica, nos dice Juan Carlos García M., como el arte vivirá por siempre. Alberto Monteverde dice, música clásica contemporánea definitivamente es un muerto que, aunque goce de salud, requiere mucha mayor difusión. Eso ahorita le voy a preguntar a Alejandro, ¿qué es lo que requiere efectivamente la música clásica contemporánea? Con una gran amabilidad, Rodrigo Pumarejo dice, siempre grato cerrar el día con FTV Final, muchas gracias. Xochitl Basintilde
Así se llama. Dice, además de Alejandro están La Vista, Javier Álvarez, Javier Maldonado, etcétera, con propuestas interesantes. Morelia tiene festivales, efectivamente. Bueno, antes de preguntarle a Alejandro qué necesita, desde su punto de vista, la música clásica en México, le voy a pedir que nos cuente cómo se hizo este disco, porque es un disco complejo desde muchos puntos de vista. Para empezar, Alejandro, hay mucha gente involucrada en la composición del disco. Así es. Un disco es un trabajo multidisciplinario, siempre lo he dicho, y el trabajo en equipo es fundamental para hacer un disco. De por sí, Onyx pues es un grupo, ¿no? Entonces, aquí empezamos con trabajar de entrada con los compositores. Las piezas tienen que tocarse por mucho tiempo. O sea, te escriben una pieza y la tienes que probar en escena. Y muchas veces los compositores hacen ciertas correcciones y ajustes. Esto sí me gustó, esto no. Menores ajustes a veces, si los compositores son de amplia experiencia. Pero llega un momento en que toma madurez esa interpretación por hacerla tanto en escena, que llega un momento en que hay que grabar. Entonces, pues tienes que tener desde luego, un buen lugar para grabar, un estudio de grabación, un ingeniero, un productor, un editor, etcétera, ¿no? Una disquera que normalmente hace este tipo de cosas, además de distribución, el diseño, las notas del programa, porque hay que describir la música, describir la trayectoria del grupo que está presentándose, etcétera. Entonces esto lo iniciamos hace año y medio, ¿no? Toma tiempo. Y estas piezas se compusieron unas hace 2 años, otras hace 3, otras hace 4. Son en realidad 4 piezas las que constituyen el disco. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes os acompañan? Ok, bien. Pues el disco se integra por 4 piezas. La primera se llama El Águila Bicéfala, de Gabriela Ortiz. La segunda pieza es de Samuel Siman, Música para 5. Alejandro Cardona con Sachik 4 y David Subay Kukulkan 2. Como ves, convocaste a los amigos de diferentes partes. Así es. Bueno, por ejemplo, Samuel Siman es un compositor mexicano que en realidad, vive en Nueva York, es maestro en Juilliard, tiene mucho prestigio. Y cuando fuimos a Nueva York alguna vez a tocar y nos vimos con él, le dijimos hace ya muchos años, le dijimos a Samuel, queremos una pieza tuya, necesitamos una pieza de ti. Entonces, eso se fragó hace mucho tiempo y finalmente se concretó. Es una pieza muy interesante, voy a hacer una especie de resumen muy rápido, en la que él busca, por ejemplo, el equilibrio en donde hay 2 movimientos. El primero es rápido con una parte central lenta y el segundo es lento con una parte central rápida, buscando ese como equilibrio a través de además ritmos y melodías y armonías bastante vitales y muy interesantes. Gabriela Ortiz hizo una pieza que se llama El Águila Bicéfala, tratando de hacer que el pasado conviva con el futuro, para formar algo así en el presente, por decirlo así, ¿no? Y entonces por eso está esta bicefalidad de la pieza. Entonces convive una tradición clásica, contemporánea, con una vitalidad latina de ritmo y de gran vitalidad, por ejemplo, ¿no? Alejandro Cardona es compositor costarricense, que se nos hizo importante representar. Latinoamérica es parte de lo que somos nosotros. Y él ha tenido una relación muy cercana con México, con Onyx, y ya nos ha escrito un par de piezas. Esta fue la primera, y es una pieza dedicada a los pájaros o al canto de los pájaros, de diferentes versiones. Sus movimientos, por ejemplo, se llaman cantos del tiempo de verdor, cantos guerreros, cantos de reflexión. Y la última pieza es de David Subay. Él vino a Chichén Itzá hace muchos años y se quedó muy impactado por la cultura maya y la tradición astronómica. Entonces hizo esta pieza inspirada en ese descubrimiento. Velozmente, ¿cuándo se presentan? Este disco se presenta en la Fonoteca Nacional, que está ahí en Francisco Sosa con Salvador Novo. Sí, gran lugar. El martes 21 de enero, o sea, este próximo martes, 21 de enero a las 7:30, entrada libre. Ahí nos vemos. Ahora déjame hablarles rápidamente de Vox. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido un placer tenerte aquí. Enhorabuena. Un placer. Oigan, nos vamos antes. Mañana mi querido amigo Leo Zuckerman, Javier Tello, La Hora de Opinar, van a repetir una entrevista que hicieron hace tiempo con José Sulaimán, que como ustedes saben murió hoy, una figura central del boxeo mexicano y del internacional. No se la pierdan. Yo les dejo un abrazo. O el jueves, lo que le queda. Gracias, Alejandro. Un placer. Hasta luego.